Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 11. 1. El desarrollo de un niño. 2. El análisis temprano. La resistencia del niño al esclarecimiento sexual. 5. No ha disminuido de ningún modo su bien desarrollada capacidad para ser bueno. En realidad se ha estimulado más. Da fácilmente y con alegría, se impone sacrificios en pro de la gente que ama, es considerado y tiene buen corazón. Vemos aquí también lo que aprendimos en el análisis del adulto, que el análisis no afecta estas formaciones eficaces en forma perjudicial, sino que las fortifica. Por eso me parece justificado arguir que el análisis temprano tampoco perjudicará las represiones, formaciones reactivas y sublimaciones ya existentes, sino que por el contrario abrirá nuevas posibilidades para otras sublimaciones. Debe mencionarse aún otra dificultad con respecto al análisis temprano. Por haber traído a la conciencia sus deseos incestuosos, su apasionado apego por la madre se advierte llamativamente en la vida cotidiana, pero no hace ningún intento de sobrepasar los límites establecidos y se comporta igual que cualquier niño afectuoso. Su relación con el padre es excelente, a pesar o a causa de su conciencia de sus deseos agresivos. También en este caso es más fácil controlar cualquier emoción que se está volviendo consciente que una inconsciente. Simultáneamente con el reconocimiento de sus deseos incestuosos, sin embargo, está haciendo intentos de liberarse de esta pasión y transferirla a objetos adecuados. Me parece que esto se infiere de una de las conversaciones citadas en la que sostenía con dolorosa emoción que por lo menos viviría entonces con la madre. Otras observaciones frecuentemente repetidas indican también que el proceso de liberación de la madre ya ha comenzado en parte, o por lo menos que lo intentará. Por consiguiente, puede esperarse que logrará su liberación de la madre por el camino adecuado, es decir, por la elección de un objeto que se parezca a la imago materna. Tampoco he sabido de muchas dificultades que puedan surgir del análisis temprano de un niño en contacto con un ambiente que piensa de otro modo. El niño es tan sensible incluso a los desaires más suaves, que sabe muy bien cuándo puede ser comprendido y cuándo no. En este caso, el niño renunció completamente, luego de unos ligeros intentos infructuosos a confiar en nadie más que su madre y yo misma en otros asuntos. Al mismo tiempo, siguió confiando mucho en otros con respecto a otras cosas. También resulta ser manejable otra cuestión que puede llevar fácilmente a inconvenientes. El niño tiene un impulso natural a utilizar el análisis como un recurso de placer. Por la noche, cuando debería dormir, afirma que se le ha ocurrido una idea que debe ser examinada de inmediato. O trata de atraer la atención durante el día con el mismo recurso, o bien en momentos inoportunos con su fantasía. En resumen, trata de diversas formas de hacer del análisis el asunto de su vida. Un consejo que me dio el doctor Freund me proporcionó una excelente ayuda en este asunto. Establecí cierto horario, incluso aunque tuviera que cambiarlo ocasionalmente, destinado al análisis. Y aunque a causa de nuestro estrecho contacto diario yo estaba mucho con el niño, enseguida hubo adhesión a esto. El niño accedió perfectamente después de unos pocos intentos infructuosos. En forma similar, desalenté firmemente su intento de descargar en cualquier otra forma algo de la agresividad hacia sus padres y hacia mí misma revelada por el análisis. Le exigí la norma habitual de modales. En estas cosas también accedió pronto. Aunque se trataba aquí de un niño mayor de 5 años y por ello más sensible, de cualquier modo estoy segura de que con un niño más pequeño pueden encontrarse formas de evitar estos inconvenientes. En un niño más pequeño no será tanto cuestión de conversaciones detalladas, sino más bien de interpretaciones ocasionales durante el juego o en otras oportunidades que probablemente aceptará más fácil y naturalmente que un niño mayor. Además, siempre ha sido tarea de la crianza, incluso la habitual hasta ahora, enseñar al niño la diferencia entre fantasía y realidad, entre verdad y falsedad, la diferencia entre desear y hacer, y después también la expresión del deseo, puede vincularse fácilmente con estas diferencias.
Los niños en general son tan fáciles de enseñar y tan culturalmente dotados que seguramente aprenderán con facilidad que, aunque puedan pensar y desear todo, solo una parte puede llevarse a cabo. Por consiguiente, pienso que no hay necesidad de tener indebida ansiedad sobre estas cuestiones. No hay crianza sin dificultades, y seguramente las dificultades que actúan más bien desde afuera hacia adentro representan una carga menor para el niño que las que actúan inconscientemente desde adentro. Si uno está internamente convencido de que este método es correcto, entonces, con poca experiencia, se superarán las dificultades externas. Pienso también que un niño psíquicamente fortificado por un análisis temprano puede tolerar con más facilidad y sin perjuicio los problemas inevitables. Puede surgir la cuestión de si todo niño requiere esta asistencia. Indudablemente hay una cantidad de adultos enteramente sanos, excelentemente desarrollados, y seguramente hay también niños que no muestran rasgos neuróticos, o los han superado sin dañarse. De cualquier modo, por la experiencia analítica puede afirmarse que son relativamente pocos los adultos y los niños a los que esto se aplica. Freud, en su análisis de la fobia de un niño de 5 años, menciona expresamente que a Juanito no se le hizo ningún daño, sino que le hizo bien la plena conciencia de su complejo de Edipo. Freud piensa que la fobia de Juanito difiere de las fobias extraordinariamente frecuentes en otros niños, solo en que se la advirtió. Muestra que en cierta medida representaba una ventaja para él, ya que ahora está quizás a la cabeza de otros niños, pues no lleva ya dentro de sí ese germen de complejos reprimidos que siempre influyen en la vida posterior, y al que en cierta medida se debe de seguro el desarrollo del carácter, sino la disposición a la neurosis posterior. Además, dice Freud, no puede trazarse una neta línea divisoria entre los niños nerviosos y los normales, que la enfermedad es una idea recapituladora puramente práctica, que la disposición y la experiencia deben combinarse para llegar a esa suma, que en consecuencia muchas personas sanas pasan a la categoría de nerviosas, etc. Escribe en De la historia de una neurosis infantil. Se objetará que pocos niños escapan a perturbaciones tales como rechazo temporal de la comida o fobia a un animal. Pero este es un argumento bienvenido. Estoy preparado para afirmar que toda neurosis del adulto se erige sobre la base de la neurosis infantil, pero que esta última no siempre es lo bastante grave como para atraer la atención y ser reconocida como tal. Sería entonces aconsejable prestar atención a los incipientes rasgos neuróticos de los niños. Pero si queremos detener y hacer desaparecer estos rasgos neuróticos, entonces se convierte en una necesidad absoluta la intervención más temprana posible de la observación analítica y ocasionalmente del análisis. Creo que puede establecerse para este asunto una especie de norma. Si un niño, en la época en que surge y se expresa su interés por sí mismo y por las personas que lo rodean, muestra curiosidad sexual y trata paso a paso de satisfacerla, si no muestra inhibiciones en esto y asimila completamente el esclarecimiento recibido, si también en sus fantasías y juegos vivencia parte de los impulsos instintivos, especialmente el complejo de Edipo, sin inhibición, si, por ejemplo, escucha con placer los cuentos de Grimm sin manifestaciones subsiguientes de angustia, y en general se muestra bien equilibrado, entonces, en estas circunstancias, probablemente podrá omitirse el análisis temprano, aunque incluso en estos casos, no demasiado frecuentes, podría ser beneficiosamente empleado, ya que podrían superarse muchas inhibiciones que incluso las personas mejor desarrolladas sufren o han sufrido. He elegido especialmente el escuchar los cuentos de Grimm sin manifestaciones de angustia como indicación de la salud mental de los niños, porque de los diversos niños que conozco, solo muy pocos lo hacen. Probablemente, en parte, por el deseo de evitar esta descarga de angustia, han aparecido cierto número de versiones modificadas de estos cuentos, y en la educación moderna se prefieren otros cuentos menos terroríficos que no repercutan tanto, placentera y dolorosamente, sobre los complejos reprimidos. Sin embargo, tengo la opinión de que con ayuda del análisis no hay necesidad de evitar estos cuentos, sino que pueden usarse directamente como norma y como recurso. El miedo latente del niño,
dependiente de la represión, se manifiesta más fácilmente con ayuda de ellos y entonces puede ser tratado con mayor detalle en el análisis. ¿Cómo ponerse en práctica una crianza con principios psicoanalíticos? El prerequisito, tan firmemente establecido por la experiencia analítica, de que los padres, niñeras y maestros estén ellos mismos analizados, probablemente seguirá siendo durante mucho tiempo un piadoso deseo. Incluso si se realizara este deseo, aunque podríamos tener cierta seguridad de que se llevarán a cabo las útiles medidas mencionadas al principio, de cualquier modo no tendríamos la posibilidad de análisis temprano. Quisiera hacer aquí una sugerencia que es solo un consejo de necesidad actual y que puede ser transitoriamente eficaz hasta que otros tiempos traigan nuevas posibilidades. Me refiero a la fundación de jardines de infantes dirigidos por mujeres analistas. No hay duda de que una analista que tiene bajo sus órdenes algunas niñeras entrenadas por ella, puede observar a muchos niños como para reconocer la conveniencia de una intervención analítica y llevarla a cabo. Por supuesto que entre otras cosas puede objetarse que de este modo el niño en cierta medida y en edad muy temprana quedaría psíquicamente apartado de su madre. Pienso sin embargo que el niño tiene tanto que ganar de este modo que la madre recuperaría en otros sentidos lo que quizá haya perdido en este.